Entre los años 65 al 70 después de Cristo, un apóstol llamado Judas se dio a la tarea de escribir una carta o epístola para los amados y guardados en Cristo Jesús. Esta carta, corta por cierto, cuenta con 25 versos, pero su contenido es riquísimo. Nosotros la estudiaremos texto por texto. Acompáñanos en esta maravillosa aventura a través de la eterna palabra de Dios. Esto es texto por texto, estudio la epístola del apóstol Judas. Por favor, considera apoyarnos con tus oraciones y compartiendo este contenido a otros, ayudándonos a ser de bendición. Esto es texto por texto, estudio la epístola del apóstol Judas. Bendiciones. Esto es texto por texto, estudio la epístola del apóstol Judas. Bueno, llegamos así en nuestro estudio al texto número 17 de la epístola del apóstol Judas. Y este texto dice de la siguiente manera: pero vosotros, amados, tened memoria las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. A partir de aquí el apóstol Judas hace como un paréntesis de este verso 17 al verso 23. Por espacio de 6 textos se dejarán oír unas amonestaciones y o exhortaciones a unos a los que el apóstol les llama amados. Y esos amados son traducidos por varias versiones como hermanos. Y esos no son de su linaje o estirpe, de aquellos que hicieran mención el Evangelio de Mateo. Recordemos que el apóstol Judas es un hermano en la carne de Jesús, es hijo de la misma madre que trajo o que dio vida a nuestro amado Salvador. En Mateo capítulo 13 versos 55 y 56, la eterna palabra de Dios dice de la siguiente manera: ¿no es este el hijo del carpintero? Hablando de Jesús. ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? En total son 4. Y dentro de esos hermanos que hace mención aparece Judas. El verso 56 dice: ¿no están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Cuando yo empecé en mi vida cristiana me sorprendió encontrar este texto. Bueno, porque yo había sido enseñado, o a mí me habían enseñado, de que María no había tenido más hijos, que la madre de Jesús había dado a luz a Jesús y listo. Pero este texto desmiente esa enseñanza. Este texto nos enseña que Jesús tuvo mínimo 4 hermanos, varones, nos da sus nombres, y tuvo mínimo 2 hermanas, porque habla de ellas. Bueno, la Biblia es una fuente confiable. Si la Biblia dice que Jesús tuvo más hermanos, pues se le puede creer, ¿cierto? Pero a esos que les está escribiendo han venido a ser sus hermanos, a aquellos a los que el apóstol Judas escribió, a aquellos que desde los primeros textos nos dice Judas, por la gran solicitud que tenía de escribiros. A esos a los que él escribe con gran solicitud, él los llama hermanos. Han venido a ser hermanos de él por el sacrificio de uno que derramó su sangre en un calvario. La realidad es que muchos han muerto sobre una cruz o en un calvario. Jesús no fue el primero en morir en una cruz. Tampoco fue el último, es la realidad. Pero lo cierto es que la sangre de Jesús que murió en el Calvario es la única sangre que puede redimir al pecador. Es la única sangre aceptada. ¿Aceptada por quién? Bueno, aceptada por la demanda de la justicia divina. La justicia divina demandaba una sangre expiatoria que se pudiese poner sobre el pecador. Bueno, la sangre de Jesús es la única sangre aceptada en el cielo o que satisfizo la demanda
de la justicia divina de Dios. Esa sangre de Jesús puede redimir al pecador, lo puede comprar, lo puede transformar, lo puede justificar, lo puede hacer una nueva criatura. La sangre de Jesús es la única sangre que perdona pecados. Amén. En Hechos capítulo 4, verso 12, se lee de la siguiente manera: y en ningún otro hay salvación, hablando de Jesús. ¿Por qué en ningún otro hay salvación? Vuelvo y lo digo, porque es la única sangre derramada en un calvario que es aceptada o que satisfizo la demanda de la justicia divina. Es la única sangre que puede cubrir el pecado, pero más que cubrirlo, perdonarlo. Entonces, como es la única sangre que puede perdonar pecados, es lógico que el escritor del libro de Hechos diga que en ningún otro hay salvación, porque es la única sangre que redime. Y habla de ese nombre, dice, porque no hay otro nombre, hablando del nombre de Jesús, bajo el cielo, dado a los hombres. El nombre de Jesús es un regalo que del cielo le dieron a los hombres. El problema más grande que tiene el hombre es con Dios. ¿Por qué con Dios? Bueno, porque el hombre se hizo pecador. El hombre desobedeció y a partir de ahí entró en un problema con Dios. Bueno, este Jesús es el único que puede solucionar ese problema entre Dios y el hombre. Y el cielo, como el problema más grande de nosotros lo tenemos es en el cielo. Entonces del cielo nos mandaron un Salvador. Ese Salvador derramó su sangre que redime. Ese Salvador tiene un nombre que da salvación. El nombre de Jesús es un nombre dado a los hombres para que podamos ser salvos. ¿Usted ya es salvo? Ahora, como pudo hacer los salvos, a aquellos a los que el apóstol les habló, entonces les dice que esa salvación les ha hecho hermanos en Cristo. Entonces él hace referencia a hacer o llevar a cabo un ejercicio mental. Quisiera extenderme un poquito en esto. ¿Por qué han venido a ser hermanos? Vea, porque en la salvación no solamente es redimida el alma, no solamente es perdonado nuestro pecado, no solamente somos declarados justos delante de la justicia divina, sino que esa sangre también hace algo que se llama adopción. Cristo nos adopta a través de ese derramamiento de sangre de Jesús en el Calvario. Dios nos adopta. Y al adoptarnos Dios, entonces tenemos un Padre. Y al tener un Padre, entonces ahora somos hermanos por adopción. Amén. Pero bueno, eso era otro tema más adelante. Entonces el apóstol pide que hagamos o que se haga memoria. Esto se lo está pidiendo a aquellos que han aceptado la redención, la salvación, el perdón de sus pecados y la adopción por esa sangre derramada en el Calvario. El apóstol nos invita a hacer memoria a usted y a mí que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador. Y dice, esto es una invitación a recordar algo, a no olvidar lo que se les dijo y pidió que no olvidaran. Entonces, el apóstol Judas dice a sus lectores de qué deben tener memoria. Escucha el texto, continúa diciendo así: haced memoria de las palabras que una vez fueron dichas por los apóstoles. ¿Y por qué hacer memoria de las palabras dichas por unos señores llamados apóstoles? Bueno, a los apóstoles se les debe todo el Nuevo Testamento. Estos señores fueron los encargados de terminar de compendiar lo que de la Biblia se conoce hasta el día de hoy. Mateo, Marcos, Lucas y Juan fueron los apóstoles que el cielo inspiró para dejarnos la biografía de aquel que descendió del mismo cielo, incluyendo el inicio de la amada iglesia de Cristo o los hechos de los apóstoles que se le adjudica al apóstol Lucas. Entonces del cielo buscaron a un señor, a un perseguidor de la iglesia, el cual fue usado por Dios para escribir 14 epístolas. El Nuevo Testamento es un compendio de 27 libros. Están los 4 evangelios
está el libro de los Hechos, y a partir del libro de los Hechos, entonces aparecen las cartas paulinas, que empezarían en Primera y Segunda de Corintios, se irían con Efesios, Gálatas, Filipenses, Colosenses, Primera y Segunda de Tesalonicenses, Primera y Segunda de Timoteo, Tito, Filemón, Hebreos. Hasta ahí irían las cartas apostólicas. A partir de ahí estaría Santiago, el apóstol Pedro, que escribió 2 de esas cartas, y aparecería el hermano de Jesús, el apóstol Judas, siervo del Señor Jesucristo. Entonces las 14 epístolas fueron escritas para corregir, animar e inspirar a aquella iglesia redimida por una sangre preciosa. En total serían 14. Un pescador, siendo un hombre del vulgo, fue usado por el cielo para escribir 2 cartas, con un único propósito de animar a una iglesia ya establecida. Y para cuando fueron escritas las cartas del apóstol Pedro, bueno, esa iglesia establecida era una iglesia esparcida. De hecho, el apóstol Pedro dice a la iglesia en la dispersión. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Y por último aparece Juan, apodado el teólogo, con 3 cartas y un libro de revelación tan glorioso, el libro de Apocalipsis, que se han usado 2000 años para intentar descifrar sus códigos, sus profecías, lo que se ha dicho ahí, que aún al día de hoy dejan perplejos a la más avanzada de las civilizaciones, que sería nuestra civilización. Hasta la fecha, esta generación tan inteligente, una generación que goza de tener los privilegios tecnológicos como los que tenemos ahora, como los que usamos para grabar esta hermosa serie de texto por texto, y nos dejan perplejos todavía lo que dice el libro de Apocalipsis, y eso que fue escrito hace un promedio de más de 1900 años, 19 siglos. ¿Ven? Todo ello es lo que daron los apóstoles. Son 27 libros en total, 251 versos, y en esos textos nos aclararon unas cosas que no debemos de olvidar. ¿Por qué de hacerlo? Olvidaremos quiénes somos, para qué estamos y a dónde vamos. Empecemos entonces con recordar quiénes somos. El apóstol quiere que no olvidemos lo que somos. Juan 1:12 dice de la siguiente manera: mas a todos los que le recibieron, o sea, a los que aceptaron esa sangre que redime, a los que aceptaron esa sangre que perdona pecados, a los que aceptaron esa sangre que les hace hijos de Dios por adopción, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Este texto deja aquí un precedente. Usted no puede recibir a Jesús si no cree en su nombre. Y usted no puede creer en su nombre si su vida no cambia. Entonces dice él, a esos que le recibieron, a esos que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. El que recibe a Jesús, el que cree en el nombre de Jesús, la Biblia dice que ese es hecho, le es dado un poder, le es dado el poder de ser hecho hijo de Dios. Maravilloso, ¿no le parece? Espectacular. Pero no solo somos hijos de Dios, no, Señor. Es lo que dice el apóstol acerca de este pueblo. Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9, se lee así: mas vosotros, hablando de esos redimidos, sois linaje escogido, sois real sacerdocio. Ese real sacerdocio puede ofrecer sacrificios a ese Dios. Vean, Israel tenía un servicio en el tabernáculo. Ese servicio fue iniciado allá cuando les fue dada la ley. Servicio que inició en el tabernáculo que levantó el mismo Moisés. Sacerdocio levítico que duró desde el año 1400 a.C. aproximadamente. Ininterrumpidamente fue ejecutado hasta el año 33 con la muerte de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué hasta ese tiempo? Bueno, porque usted recuerda que cuando Jesús murió en el Calvario, la Biblia dice que el velo del templo se rasgó de arriba abajo. Ese velo que había en el templo
Era el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Y al lugar santísimo solo podía entrar una vez por año un señor llamado el sumo sacerdote. Cuando Jesús murió, ese velo se rasgó. Y entonces cualesquiera podía mirar el lugar santísimo. Eso da a entender que ese día Dios rompió su compromiso, su pacto con el sacerdocio levítico. A partir de ahí, entonces la gracia injerta unos nuevos sacerdotes. Apocalipsis capítulo 5, versos 9 y 10 nos habla de ello. Que Jesús nos ha hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Ese sacerdote, esos nuevos sacerdotes hechos por la sangre de Cristo, el apóstol Pedro dice que es un real sacerdocio. Ahora nosotros somos los encargados de ofrecer los sacrificios a nuestro Dios. Y si nos pusiéramos a estudiar un poquitico más a fondo, nos encontraríamos que todo sacerdote, este real sacerdocio, la realidad está preparado y está autorizado para ofrecer mínimo 8 sacrificios a nuestro Señor Jesús. Después lo trataremos. Amén. Pero no solamente somos real sacerdocio, sino que somos una nación santa. Una nación santa porque Dios nos justificó. Y al justificarnos, somos declarados santos por una justicia que nos dieron. Maravilloso. Pero lo otro es que somos pueblo adquirido por Dios. ¿Cómo que pueblo adquirido por Dios? Sí, porque aquel que acepta a Jesús, aquel que acepta el nombre de Jesús, ese alguien es adquirido por Dios porque es comprado con la sangre del Señor Jesús. El apóstol Pedro lo dice, capítulo 9, verso 19, que nosotros somos adquiridos o comprados, no con cosas corruptibles como el oro o como la plata, sino con la sangre preciosa de un cordero sin mancha. Maravilloso. Gloria a Dios. Pero a partir de ahí el texto no ha terminado. Entonces este texto da un giro como de 180 grados y pasa a recordarnos que estamos y pasa a recordarnos para qué estamos, el por qué nos hicieron, el por qué nos dieron tan elevada distinción y honor en los mismos cielos, el por qué nos hicieron linaje escogido, el por qué el cielo del cielo nos declara real sacerdocio, el por qué el cielo dice que somos nación santa, el por qué el cielo dice que somos pueblo adquirido por Dios. Entonces nos habla el apóstol de lo que somos. Mire, somos todas estas cosas para una sola función, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. La función del pueblo redimido, la función suya, la función mía, es anunciar las virtudes de aquel que nos llamó, de Jesús, que fue el que nos llamó, de las tinieblas a esa luz admirable. Pablo el apóstol se une a estas palabras y da directrices a un muchacho, el joven Timoteo, al que le escribió 2 cartas. Y en este joven se ve representada nuestra juventud, a la cual el apóstol dice, 2 Timoteo capítulo 4, verso 1 y 2, te encarezco delante de Dios. Esto es una petición para hacerlo delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos, porque se aproxima un juicio. En su manifestación, bueno, el juicio se dará cuando se dé la manifestación de nuestro Señor Jesucristo, y en su reino. La Biblia nos aclara nuevamente que viene un reinado de nuestro Señor Jesucristo. Mire lo que dice, que prediques la palabra. ¿Lo escuchó? Usted que es redimido, yo que soy redimido. Nuestro propósito es predicar la palabra. Nos redimieron para anunciar las virtudes de Jesús, para anunciarlas por las calles, para anunciarlas por los pueblos, para anunciarlas en las veredas, en los montes, en cualquier lugar donde estemos, para anunciarlas por la radio, la televisión, por estos medios sociales, por Facebook, por YouTube, por TikTok, por Instagram. Pero hay que anunciar a Jesús. Y esta herramienta sí que es útil porque se puede llegar a cantidad de personas. Que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo,
redarguye, reprende, exhorta, mire, con toda paciencia y doctrina. Hay que hacerlo con paciencia, no desesperándonos. Como el campesino siembra la semilla y él espera que llegará un momento en donde Dios le dé el crecimiento. Pero no solo eso, sino con paciencia y doctrina. O sea que esto nos manda a estudiar, no a dar un mensaje a la loca, lo que nos pareció, sino lo que dice la eterna palabra. El pueblo que ha sido redimido por Jesucristo, esos somos. Bendito el nombre del Señor Jesús. Nuestra razón de ser es anunciar estas virtudes de Jesús. Mire, no es ir a rivalizar, no es ir a condenar, no es ir a decirle a alguien que su doctrina no sirve. No, Señor, a nadie le gusta que ataquen aquello en lo que Él cree. Hay que ir a presentar a Cristo las virtudes de Él, las virtudes de nuestro Señor, que son muchas, por cierto. Hay mucho de qué hablar, ¿no le parece? Demasiadas virtudes para uno. Amén. Entonces el apóstol Pablo le escribió a los Corintios, capítulo 5, verso 20. A esos que recibieron el nombre de Jesús, que fueron redimidos con su sangre, que han sido perdonados, dice, así que somos, escúchenlo, embajadores, o sea, representantes en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Eso somos. Por eso nos dieron tan alta distinción. Somos embajadores. Depende de nosotros presentar el reino de los cielos, presentarlo bien, representarlo bien. Dice así, el apóstol sabía que cuando olvidamos qué somos y para qué estamos, lo siguiente será un olvido de hacia dónde vamos. Hay una frase coloquial que dice, quien no sabe a dónde va, cualesquiera ruta le sirve. Eso es cierto. ¿Por qué al ser humano, mientras no tenga a Dios, cualquier cosa le sirve? Cualquier plan es bueno para él, porque no sabe hacia dónde va. Desconoce la finalidad eterna para su vida. Pero cuando uno sabe hacia dónde va, cualquier cosa no le sirve. Recuerde que Judas usó este texto para pedirnos que no olvidáramos las palabras antes dichas por los apóstoles del Señor Jesús. Pablo dejó escrito en su epístola de la siguiente manera, Filipenses capítulo 3, verso 20. Mas nuestra ciudadanía, hablándole a los redimidos, a los que aceptaron su sangre, a los que aceptaron su nombre, mas nuestra ciudadanía está ¿en dónde? En los cielos. ¿Dónde está? En los cielos. Y mire lo que continúa el texto diciendo, de donde también esperamos al Salvador. Lo curioso aquí es que el Salvador ya había llegado. Esto lo está escribiendo el apóstol Pablo. El que fue recibido por Jesucristo, el que perseguía a la iglesia, de este Salvador. Para cuando Pablo escribe esto, que lo escribió para en el año 50, 60 después de Cristo, hacía un promedio de unos 30 años, de unos 25, 30 años había muerto Jesús y había hecho su obra salvífica. Y él está hablando que esperamos al Salvador, o sea, el retorno de nuestro Señor Jesucristo, al Señor Jesucristo. Hermano, hermana, esta no es nuestra patria, esta no es nuestra tierra. Después de que aceptamos a Jesucristo, nuestra ciudadanía cambió. Ya yo no soy colombiano, en el cielo ya me tratan como un ciudadano del cielo. Y lo mismo le pasa a cada uno de aquellos hermanos en cualquier país del planeta Tierra. Por aceptar a Jesús, su ciudadanía ha cambiado. Usted no es de esta tierra, usted es del cielo. Espectacular, ¿cierto? Amén, gloria a Dios. Esta no es nuestra patria, esta no es nuestra tierra, amén. Entonces el apóstol nos lo recordó así. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, verso 11. Amados, a esos que han venido a refugiarse en la sangre de Jesús, yo ruego, como a extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Viene un día en donde la tierra de donde somos nos pedirá, nos solicitará, enviará por nosotros. Hace poco entraron dos naciones en conflicto, la nación de Ucrania y la nación de Rusia. Y los moradores de otras naciones, yo vi esa noticia y yo creo que usted también la vio.
mandaron por sus compatriotas. Estados Unidos mandó por los estadounidenses que vivían en Ucrania, mandó a sacarlos de allá, mandó sus tropas, mandó sus ejércitos, echó mano de sus recursos para mandar por sus compatriotas. Bueno, usted y yo no somos de esta tierra, somos del cielo. Algún día, no sé cuándo, enviarán por nosotros. Y no se preocupe, que recursos es lo que tiene el cielo. Bendito el nombre del Señor Jesucristo. Bueno, sucedió por allá en el año 860, de pronto un poco antes. Del cielo enviaron por un hombre llamado Elías. Dice 2 de Reyes capítulo 2 verso 11: y aconteció que yendo ellos y hablando, aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Yo creo que por nadie han enviado en carruajes de fuego. Bueno, por este señor enviaron en carruajes de fuego. Por Elías enviaron en carruajes de fuego. Y por allá en la 7ª generación de Adán, un señor llamado Enoc. La Biblia dice que caminó con Dios, y la Biblia dice que Dios le llevó. En el año 33 después de Cristo, después de haber muerto y resucitado de una tumba, la Biblia enseña que el que se llama Jesús, el Salvador de nuestra alma, de un momento a otro ascendió hacia los cielos, y una nube le ocultó. Y cuando esa nube le ocultó, aparecieron unos ángeles que dijeron: así como le habéis visto ir, así mismo vendrá. Por 3 ocasiones la Biblia habla que del cielo han mandado por seres de esta tierra, cuya ciudadanía pasó a ser del cielo. Y llegado el momento, mandaron por ellos. ¿Ven? Entonces el apóstol, en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versos 13 al 17, nos habló de esta manera: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como nosotros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió, obvio que Jesús murió, lo dice la historia, lo dice la Biblia, y resucitó, lo dice la Biblia y también la historia, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, y aquí está usted y estoy yo, y aún estamos vivos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. ¿Y por qué no va a suceder eso? Bueno, porque el Señor mismo, o sea, el que murió, el que resucitó, el que lo redimió a usted, el que le dio un nombre para que sea salvo, ese mismo Señor, con voz de mando, o sea, con autoridad, con voz de arcángel, o sea, con la potencia con la que habla un arcángel, y con trompeta de Dios, o sea, con la disposición de Dios. La trompeta de Dios se ha oído sonar sobre la faz de la tierra varias veces. Una de ellas, cuando Dios le dio la ley al pueblo de Israel en el monte Horeb, en el año 1450 aproximadamente, mientras les daba la ley, la Biblia dice que sonido de bocina, de trompeta, se oía fuertemente allá en el monte. Bueno, el día que Dios llame a la iglesia, ese día se va a volver a oír esa trompeta de Dios. Descenderá del cielo, dice el apóstol, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Millones resucitarán. Millones de aquellos que han pasado al polvo de la tierra. Millones de aquellos que han ejecutado, que han muerto por este nombre, los que murieron en los coliseos romanos, los que murieron en las catacumbas allá en Roma, y todos aquellos que han dado su vida por este Salvador, ese día resucitarán, se levantarán del polvo de la tierra. Luego nosotros, los que vivimos, usted y yo que aún estamos vivos, si nos corresponde ese tiempo, si no, también nos levantaremos con los que murieron o los que durmieron en Cristo.
Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, escuche esto, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor. ¿En dónde? En el aire. Y así estaremos siempre con Él. Por eso el apóstol Judas no quiere que olvidemos lo que somos, para qué estamos y a dónde vamos. Pronto su vida está complicada, difícil. No se le olvide que usted no es de esta tierra. No se le olvide para qué está usted. Y no se le olvide hacia dónde vamos. Esto es texto por texto, invitándole a usted, invitándome a mí a hacer memoria de aquellas palabras dichas por los apóstoles. Hasta una próxima emisión de esto que es texto por texto. Estudiaremos el verso 18, que es espectacular. Suscríbase al canal y permítanos ser bendición para su vida. Bendiciones.